El milagro del Vístula. La batalla de Varsovia 1920. Polonia contra la URSS. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy viajamos a la posguerra de la Primera Guerra Mundial para conocer una batalla decisiva para la independencia de Polonia. Vamos a conocer el milagro del Vístula, como se conoce, a la batalla por Varsovia en 1920. Para ello contamos con la ayuda de un asturiano en Polonia llamado Eduardo Suárez Cuesta. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas, un placer y gracias por la invitación. Eduardo, volvemos aquí a Varsovia. Ya estuvimos en Varsovia en la Segunda Guerra Mundial y como nos gusta ir hacia atrás, nos vamos ahora a Varsovia en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, que podríamos decir que es casi esta guerra como una especie de añadido a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para mí totalmente. Para mí es una consecuencia directa de esta. O sea, es que vamos a ver algunas cositas como luego las consecuencias. Si la gente que haya oído este anterior sobre el alzamiento de Varsovia se va a dar cuenta totalmente de cómo están entroncadas todas las consecuencias de la guerra. Pues vamos a hablar sobre la batalla decisiva de la guerra ruso-soviética, polaco-soviética, en estos años de la guerra civil rusa. Es decir, todo esto se une, ¿no? O se vincula a las guerras que unos llaman revolucionarias, otros la guerra civil rusa, la guerra blanca, blancos-rojos, ¿no? Pero la realidad es que es mucho más complejo porque es un escenario en el que por un lado luchan blancos contra rojos, negros contra verdes, nacionalistas letonos, polacos, ucranianos, ¿no? Es un batiburrillo, un crisol completo, ¿no? Es como los tableros estos del parchís, que son de 6 jugadores, que hay todos los colores, básicamente. O sea, es para mí fascinante. O sea, simplemente ya, por ejemplo, lo que hablábamos antes, en Ucrania, los negros de Magno, están también un ejército verde, y luego vamos a ver también que hablaremos un segundito, otro ejército verde que también provoca unas cosas al final de la guerra. O sea, los blancos, los polacos, es que está todo prácticamente. O sea que... Pues vamos a un poco a ponernos en esa situación, ¿no? Vamos a intentar no alejarnos, ¿no? Pero intentar no meternos en el berenjenal de la guerra civil rusa, sino solo fijarnos en el escenario este de la guerra, digamos, entre Polonia y la URSS, ¿no? Este comienzo de la URSS. Pero claro, es que es difícil, ¿no? Porque a la vez que se está combatiendo aquí, los soviéticos están combatiendo a lo mejor contra los blancos en Crimea. Claro, es que se liberan muchas tropas de algún sitio, se va para el frente polaco, luego también, por ejemplo, se ataca a Polonia gracias a la liberación y esos cierres de algunos frentes. Entonces es al final todo un poco una bola de nieve, o bueno, un tren si queremos que no para nunca. Entonces es básicamente eso, es como un circuito de Fórmula 1, ¿no? El coche vuelve a pasar, pues venga, paramos aquí otra vez, venga, y otra vez, y otra vez. O sea, si yo me pregunto a mucha gente, alguno habría, algún soldado de estos, que vamos, que igual empezó en 1914 la guerra, o algún mando incluso, y igual no la acabó hasta el 23, 24 que acaba la guerra civil rusa. Sí, sí. O sea, ese hombre, vamos, cuando llegó a casa no sabía ya por dónde entrar. Pues vamos a ver un poco, empezamos un poco con el contexto histórico, ¿no? Estos acuerdos de Brest-Litov, pero también los acuerdos del final de la Primera Guerra Mundial que dividen el antiguo imperio austrohúngaro y el imperio ruso, ¿no? Y al final nos queda un mapa de Europa muy distinto al que había inicialmente, ¿no? Claro, es que hay que tener en cuenta que se caen prácticamente todos los imperios que había en Europa. O sea, el alemán, el austrohúngaro, que es especialmente, por lo menos a mí me gusta mucho, muy doloroso. Sí, sí. Yo tengo ahí cierto... También como tú. El turco y el ruso. Y claro, y debido a la caída del ruso, pues de ahí, aunque también es verdad que la cuestión polaca había sido tratada también por todas las partes. Por ejemplo, la mayoría del, digamos, el peso militar lo tenía lo que vendría a ser las legiones polacas de Pilsudski. Esas estaban enroladas y ayudadas principalmente por el Imperio Austrohúngaro. Por eso los polacos tienen también ese cuello alto del uniforme. Es una herencia de esa época del uniforme de los austrohúngaros. Pero también había, por ejemplo, pues como vamos a ver en esta batalla, había unas divisiones que llamaban el Ejército Azul de Haller. Esos pues eran
legiones que estaban adscritas a Pilsudski, que querían seguir luchando contra los rusos, y al final lo que hicieron, se salieron y fueron a Francia y estuvieron luchando con un uniforme francés, un uniforme azul. O sea, es que básicamente aquí vamos a ver que está todo, ¿no? Es consecuencia prácticamente de este fin de la guerra, de esta caída de imperios. En el mapa hay un pequeño problema para Polonia. O sea, ella vuelve a la independencia, se declara la independencia. Bueno, independencia declara que vuelve, digamos, ¿no? Hay una especie como de golpe de Estado contra... Es que es un poco autogolpe de Estado también, de lo que vendría a ser el Consejo de la Regencia, como llamaban ellos, porque los alemanes tenían la idea, y los austrohúngaros, de hacer de Polonia una monarquía otra vez, pero todavía no tenían decidido quién iba a ser la dinastía que gobernase en Polonia, si la Hohenzollern o alguien vinculado con los Habsburgo, que no fuese Habsburgo, pero bueno, alguien que estuviese vinculado a ellos. Entonces habían montado una regencia, y la regencia se hizo un autogolpe de Estado para permitir que Pilsudski el 11 de noviembre de 1918, pues declarase que Polonia volvía a ser otra vez independiente. El problema que, como vemos en este mapa, las fronteras de lo que vendría a ser después de la Primera Guerra Mundial, en el este, las tenemos con una línea roja finita. ¿Por qué? Porque no están definidas totalmente. Es verdad que esa panza que le sale a Polonia hacia Alemania, eso es un poco las ambiciones que tienen ellos. Esa zona es donde estaría hoy en día Poznan, que de Ahí era alemana. hubo durante un tiempo unos combates con Freikorps alemanes, ¿no? Una guerra bastante no oficial, pero sí dura entre... Sí, bastante dura. Eso, por ejemplo, lo ganan los polacos. Pero, por ejemplo, en el sur, que vemos que tienen como una esquinita que está naranja, eso que vendría a ser Silesia, es ahí. Eso, por ejemplo, Silesia, al final acaba siendo repartida entre Polonia y Alemania, porque los combates no quedan claros, también con los Freikorps, y al final la Sociedad de Naciones, pues que bueno, que los primeros años tuvo mucho trabajo, que parecía que podía hacer algo, pues ahí decidió, por ejemplo, dividirla. Hay que decir que también que Polonia no solamente se va a enfrentar contra Alemania, también se va a enfrentar contra la República Checa, porque, por ejemplo, debajo de ese puntito que habíamos visto naranja, ahí está la ciudad de Teschen. Entonces, Teschen, curiosamente, tenía una mayoría de ciudadanos de origen polaco y había minas, pero se la va a quedar después de unos combates y después de llegar también a un arbitraje con la Sociedad de Naciones, se la va a quedar República Checa. Y luego, por ejemplo, con Eslovaquia no van a tener ningún problema. Con Hungría, por supuesto, tampoco. Con Rumanía no van a tener tampoco mucho problema a la hora de limitar las fronteras, pero sí es verdad que, bueno, que los dos van a estar discutiendo un poco si un metro más para adelante, un metro más para atrás la frontera, pero... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.